Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos en esta tarde. Damos gracias a Dios por la bendición. Hermoso clima que tenemos ahorita aquí en Monterrey. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fíjense que estamos ahora en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 9. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Estamos todavía en la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Yo les decía que el Señor Jesús iba camino a orar en el Getsemaní. Él sabía que iba a ser arrestado, que su tiempo en este mundo estaba terminando, pero no pensaba en Él, pensaba en ti y en mí. Y vemos que Jesús oró por sus discípulos, y tú y yo, si creemos en el Señor, somos sus discípulos. Oró y su oración fue asombrosa, llena de significado para nosotros los cristianos. Tenemos que ver que dice, Jesús oró por sus discípulos. Él no estaba orando por el mundo. No, ahora no. Lo dijo específicamente. ¿Por qué? Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, ¿por qué no oró por el mundo? ¿Por qué oró por nosotros? ¿Por qué? Tenemos que entender, no fue porque Él y el Padre no amaran al mundo, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo fue el único motivo por el que Jesús vino al mundo, para salvarlo y para evitar que pereciera. El Señor comenzó a pensar en el mundo, y en el mundo estamos tú y yo, y ama al mundo, pero ama a sus discípulos. No fue porque el mundo no necesitara oración, lo necesita y mucho. Él oró por el pecado y la conversión de los hombres en el mundo. Eso es lo que necesitamos entender, lo que el Señor hizo. Pero hay 4 motivos por los cuales Jesús estaba orando, solo por sus discípulos. Tenemos que ver los motivos, son parte de su oración. Los discípulos de Jesús le habían sido dados por su Padre. Eso lo vimos ayer, que el Señor nos dio a Jesús. Pertenecían al Padre, pero habían sido confiados en las manos de Jesús. Él era responsable por sus discípulos y por su bienestar. Por lo tanto, tenía que orar por ellos para que su Padre les diera una fortaleza especial en los días postreros. El Señor todavía está intercediendo por nosotros. Está intercediendo por sus hijos, por sus discípulos. Entonces, Él sabía que nosotros le pertenecíamos al Padre, y el Padre se los dio. Los confió en sus manos. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La segunda causa. Vemos, los discípulos de Jesús pertenecían tanto a Él como al Padre. Fíjense cómo dice en el versículo 10. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Los discípulos le pertenecemos tanto al Padre como al Hijo. Entonces,
¿Qué palabras usó Jesús? Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Todos los discípulos eran de Dios, pertenecían a Dios, pero todos los discípulos de Dios también pertenecían a Jesús. Esa es la posesión mutua de todos los creyentes por parte de Jesús y de Dios. Yo no sé si a ti te emociona saber que le perteneces al Padre y a Jesús. Y como le pertenecemos, ellos se hacen responsables de nuestras vidas, de nuestra relación con Dios. Ambos están hondamente preocupados por el bienestar nuestro, por el bienestar de los hijos de Dios. Dios está preocupado por los creyentes como lo está Jesús. Por lo tanto, Jesús puede contar con Dios, yo oyéndolo y respondiendo su oración. Dice en Juan 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Te fijas lo importante que somos los cristianos delante de los ojos de Dios y de Jesucristo? Él se preocupa por nuestro bienestar. Dice Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Esas son las causas por lo que el Señor no oró en ese momento por los del mundo, sino por los cristianos. La tercera causa es que los discípulos de Jesús glorificaron a Jesús. Sus vidas le trajeron gloria. Vivieron para Él, obedeciendo a su palabra, obrando para Él, demostrando lealtad y fidelidad. Lo elevaron al mundo y lo proclamaron Salvador del mundo y Señor del universo. Por eso fue glorificado, honrado y alabado. Por ende, Él oró por ellos, para que se fortalecieran en sus vidas y diesen testimonio de Él. Dice 2 de Tesalonicenses 1:12, para que el mundo de nuestro Señor Jesucristo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esa es la causa por la cual el Señor oró por sus discípulos en esa oración perfecta, esa oración hermosa de Juan 17. La cuarta razón está en el versículo 11 y dice la palabra de Dios en el versículo 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Ahora vemos otra causa de la oración de Jesús. Está orando por nosotros, por la unidad. Jesús estaba dejando al mundo y volviendo a su lugar, como lo estuvimos viendo ayer y antier, como fue a sentarse, que dijo, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y fue y se sentó a la diestra del Padre. Toda la misión de predicar el Evangelio al mundo ahora descansaba sobre los hombros de sus discípulos. Toda la predicación de la palabra de Dios ahora descansa en tus hombros y en los míos, de compartir la palabra. Ellos eran los que iban a salir al mundo como sus embajadores para proclamar su palabra. Cuando fueran, necesitaban ser fortalecidos y equipados por Dios para enfrentar fuerzas terribles. Sus seguidores eran los que necesitaban una oración especial. Los discípulos siempre necesitamos oraciones especiales. Por eso es que debemos de orar por los pastores, por los líderes, por los discípulos, por todos los creyentes, para que seamos fortalecidos, porque cada día enfrentamos situaciones difíciles. Cada día enfrentamos pruebas, ataques del diablo y necesitamos ser fortalecidos. Su entera misión de alcanzar el mundo por Dios
dependía de su tolerancia y de su lealtad. Han pasado más de 2000 años y esta encomienda sigue igual en los hombros de los cristianos, que podamos compartir la palabra. En estas últimas horas antes de regresar al cielo, Él tenía que orar por ellos con poder e intensidad, pidiendo grandes cosas a Dios. Dice Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ahí en el versículo 10, volvamos al versículo 10, dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Una declaración espectacular. Un hombre puede decir que todo lo que él es y tiene le pertenece. En la oración de Jesús, él estaba declarando deidad y unidad con Dios. Yo y el Padre, uno somos, dice Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Tenemos que entender esa unidad. Los creyentes deben de ser uno, tal como lo son Jesús y el Padre. La unidad entre los creyentes debe ser fuerte como la unidad entre Jesús y el Padre. Y lo que el diablo quiere hacer, hermanos, es dividir, es separar a los cristianos, es dividir a los hijos de Dios, es dividir. Tenemos que estar firmes en lo que creemos, estar firmes en lo que el Señor nos enseñó. Los creyentes están en un mundo extremadamente dividido, un mundo lleno de prejuicio, de egoísmo, de espíritu enojoso, de alabanza propia, de competencia, de daño, de posesividad, de odio, de lujuria, de orgullo, de guerra. La lista es ilimitada, puesto que la división proviene de la naturaleza depravada del hombre. La naturaleza de Cristo vino a cambiar y a convertir en amor. El mundo dividido era una amenaza para los primeros discípulos y para cada creyente, Pero fíjense la solicitud de Jesús. Es una solicitud que hace abrir los ojos, una solicitud increíble, para que sean uno, así como nosotros. Los creyentes debemos de ser unificados como lo están Dios y Cristo. Los creyentes tienen que ser uno por naturaleza. El creyente es una persona que ha nacido de nuevo y tiene que estar unido, que ha sido convertido en una nueva criatura. El cristiano ha sido participante de la naturaleza divina de Jesús. Sin embargo, la naturaleza de los creyentes incluye más que solo un renacimiento personal del espíritu. Cuando un hombre se convierte en creyente, su nueva naturaleza lo convierte en un miembro del nuevo cuerpo de personas de Dios, de la nueva nación de Dios, del nuevo templo de Dios, de la nueva familia de Dios, de la nueva congregación o iglesia de Dios, de la nueva construcción de Dios, de la nueva raza de Dios. Tenemos que ser unidos con los cristianos. Tenemos que estar unidos unos con otros. Tenemos que hacer lo que Jesús oró, que sean uno como nosotros dos, que seamos uno en el Señor. Esa es una preciosa oración del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta hermosa oración, Señor. Esta oración de Juan 17, la oración intercesora de Jesús por sus discípulos. Estaba orando no por el mundo, sino por sus discípulos, Padre.
Y eso también nos corresponde a nosotros, Señor. Nos corresponde esa oración en nuestra vida. La recibimos, Señor, esa oración. Que seamos uno. Que podamos caminar en unidad con otros hermanos de otras congregaciones, Señor. Que podamos ser, Señor, unificadores, pacificadores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Los espero mañana jueves a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.